La segunda pregunta es la siguiente. ¿Cuál será la diferencia en la eternidad entre una persona que se convirtió al Señor mucho antes de su muerte y procuró vivir en obediencia al Señor y una persona que recibió a Cristo como Salvador poco tiempo antes de su muerte? La pregunta la hace la hermana Maroa Morillo. Repito, ¿cuál es la diferencia entre alguien que conoció a Cristo hace 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50 años? Ha luchado en la vida cristiana con sus errores, sus dificultades, ha tratado de ser fiel, de servir al Señor, etcétera, dar buen testimonio, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la eternidad cuando esa persona se muere y vaya al cielo? ¿Y qué pasa con una persona que ha sido quizás un depravado o un pecador como cualquiera, que ha vivido en desobediencia, que le predicaron 1000 veces y nunca se arrepintió, pero que en los últimos 5, 10, 20 minutos de su vida, un día, un mes antes de su muerte, termina aceptando a Jesucristo, arrepintiéndose, pero no teniendo tiempo de desarrollar toda su vida cristiana? ¿Qué pasa en la eternidad? ¿Van a tener la misma posición, etcétera, etcétera? Esa es la pregunta o la duda de la hermana Maro. Bien, lo primero que tenemos que decir es que es un principio bíblico que no requiere de mayor explicación. Todos los creyentes en Jesucristo tienen garantizado el reino de los cielos. Todos los creyentes en Jesucristo tienen garantizado el reino de los cielos. Tanto el apóstol Pablo, que es el ser humano después de Cristo, que para mí ha vivido la vida cristiana más plena que se pueda aspirar. Yo no sé si en estos 2000 años de cristianismo ha habido un cristiano o una cristiana más espiritual, más entregado, más influyente, que ha vivido con más apego a la palabra que el apóstol Pablo. Puede ser que sí, pero yo creo que ese es el ejemplo. Es más, es el único ser humano que yo he visto que ha dicho: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, a ningún personaje del cristianismo, ni a Lutero, ni a Spurgeon, ni a Calvino, ni a Juan Wesley, ni con todos esos hombres que tuvieron esos testimonios tremendos, sin a ninguno de ellos yo los escuché decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Por lo tanto, para mí el cristiano ideal es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo más o menos, pudo haber vivido más o menos unos 30 años, 35 años. Algunos piensan que más o menos en ese lapso, después que conoció a Cristo. Después que conoció a Cristo, más o menos vivió ese tiempo. Pero el ladrón de la cruz vivió más o menos unas 2 horas después que aceptó a Jesús. O sea, siguió respirando hasta que expiró. Es decir, es el cristiano quizás con la vida más corta que ha habido en la historia cristiana registrada. Porque yo me imagino que ha habido personas que escucharon hablar del evangelio muchas veces o le estaban predicando en un avión y el avión de pronto se le apagaron los motores, ¿verdad? Y la persona que le ha estado predicando le dice: acepta a Cristo porque nos vamos a morir en esta. Y puede ser que haya aceptado a Cristo 30 segundos antes del impacto y se salvó. Puede ser. Pero de las historias registradas en la Biblia, creo que este es el ejemplo de un cristiano que creyó y se murió. Entonces tenemos estos dos extremos. El apóstol Pablo, el cristiano con mejor testimonio de la historia de todos los tiempos, y tenemos al hombre que creyó en Jesucristo y a las 2 horas se murió. Ahora la pregunta es, cuando estos dos fueron al cielo, ¿y cómo sé yo que fueron al cielo? Porque Jesucristo le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que no tengo duda de que él fue al cielo. Y el apóstol Pablo dijo: para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque al morir estoy con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces estoy seguro que el apóstol Pablo también está en el cielo. La pregunta es, ¿cómo ha sido, cómo está siendo y cómo va a ser la eternidad de dos personas que tuvieron dos
vidas tan distintas en Cristo Jesús. Una vida amplia de santidad, de obras, de mucha influencia en la vida de otro, y otro hombre que apenas logró creer y morir. Bien, esa pregunta es interesante, ¿verdad? Pero lo que dice la Biblia es que ellos dos tienen la garantía de ir al cielo. ¿Por qué? Porque Pablo fue un gran hombre y porque hizo grandes cosas para Dios y fue un adalid, fue un siervo del Señor, un apóstol increíble. No, porque recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque reconoció a Jesucristo como el Salvador de su vida. Pablo no llegó al cielo por haber obedecido a Cristo. Pablo llegó al cielo porque aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, lo reconoció como el Señor de su vida y por lo tanto fue redimido, justificado por la fe en Cristo Jesús. Y eso le da el derecho de ir al reino de los cielos. Su nombre fue anotado en el libro de la vida. ¿Y por qué el ladrón fue al cielo? Porque Jesús hizo una excepción con él, porque tuvo el privilegio de morir al lado del Salvador, porque Jesús le dio un salvoconducto especial a él. No, porque ese hombre a primera hora de la mañana, cuando fueron crucificados, los dos ladrones y Jesús, los dos hombres se estaban burlando de Cristo y le decían, si tú eres el Mesías, si tú eres el Rey, si tú eres el Salvador, bájate de la cruz y bájanos a nosotros y sálvanos. Los dos se estaban burlando. Pero ya al final de la tarde, cuando todo se empezó a oscurecer, cuando el centurión que estaba allí empezó a darse cuenta que lo que estaba pasando era algo tremendo, era algo fuera de lo común, e incluso dijo, verdaderamente este es hijo de Dios. El ladrón de la cruz fue tocado por el Espíritu Santo, fue redarguido, fue convencido de pecado, de justicia y de juicio, y aquel ladrón que se había burlado 3 horas antes, entendió por medio del Espíritu Santo que le dio la fe, entendió que Jesucristo, a pesar de que estaba siendo crucificado igual que él, a pesar que estaba muriendo en una cruz, a pesar que estaba bañado en sangre, a pesar que estaba imposibilitado de hacer algo para aparentemente en aquella cruz, sin embargo, aquel hombre entendió que Jesús era su Salvador y por eso le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En esa petición del ladrón hay una doctrina tremenda, hay una teología tremenda, porque él está reconociendo que Jesús iba a regresar, él estaba reconociendo que Jesús iba a resucitar, él estaba reconociendo que Jesús se iba a levantar de la tumba, él estaba reconociendo que Jesús iba a vencer la muerte, él estaba reconociendo que Jesús le podía dar un lugar en el reino de los cielos. Ese hombre tuvo desde esa perspectiva una fe mucho más contundente que la de los mismos discípulos que todavía dudaron que Jesús había resucitado. Por lo tanto, Pablo y ese hombre de la cruz están en el cielo porque aceptaron a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Eva, ¿tú querías decir algo, Eva Serrano? Y acuérdate, Eva, que tienes que darle, Eva, tienes que darle al abrir el micrófono, porque si no, no te vamos a oír. En la pantallita y abres el micrófono. Ya. Ah, yo quería preguntar por los galardones que habla la Biblia, que vamos a tener en los cielos. Yo para allá pienso. Vamos, para allá vamos, Bueno, ya, para allá vamos, para allá okay. vamos. Muy bien, te voy a cerrar el micrófono. Ok. Ok. Entonces, lo que quería dejar claro, antes de hablar de los galardones y de todo eso, antes de eso, yo quería dejar claro que los dos están en el cielo. Así que la primera similitud que hay entre un cristiano que vivió una vida entregada a Cristo y otro que vivió una vida a pocos minutos, pocas horas, pocas semanas, pocos meses o pocos años de morir, es que los dos igualmente fueron salvos, porque la salvación no depende de sus méritos, ni de su trayectoria, ni de su currículum cristiano, sino que depende de su fe en Jesucristo, independientemente si creyeron 30, 40, 50, 60 años antes o si creyeron 5 minutos antes de morir. En segundo lugar, esto es muy importante lo que voy a decir ahora.
En segundo lugar, en la eternidad, los dos tipos de personas que ya fueron planteados en la pregunta, los dos tipos de personas van a experimentar durante toda la eternidad una maravillosa sensación de agradecimiento a Cristo por haberles rescatado y haberles llamado para ser salvos. Es un motivo suficiente para alabar y adorar a Dios por los siglos de los siglos. Hay personas que piensan que en el cielo no nos vamos a reconocer ni nos vamos a acordar de quiénes éramos. Otros piensan que sí. Evidentemente, yo creo que sí nos vamos a acordar de quiénes éramos y posiblemente nos conozcamos los unos con los otros, ¿verdad? Quizás Carlos Carbonell y Mariela no van a ser otra vez esposos, ni yo con Igdamar, ni Carlos con la China, ¿verdad? Pero de que yo creo que nos vamos a conocer, sí. ¿Por qué lo creo? Bueno, ahorita lo voy a decir en la tercera pregunta, pero quiero ahondar un poquito en esto. Porque si yo llego al cielo y yo no sé por qué estoy en el cielo, entonces yo me voy a preguntar de dónde vengo yo, por qué estoy aquí. Yo pienso que una de las motivaciones, uno de los combustibles, uno de las razones por las que yo voy a poder y querer adorar a Dios la eternidad y cantar y glorificar su nombre, es porque habiendo podido condenarme, Él me escogió y me salvó. ¿No es un motivo suficiente para agradecerle a Dios por la eternidad? Que Él haya enviado a su Hijo Jesucristo a morir por mí, que alguien me haya predicado el Evangelio, que el Espíritu Santo haya obrado en mi corazón para que yo me arrepintiese, que Él me haya preservado durante toda mi vida cristiana, que Él me haya sustentado, que Él me haya dado la oportunidad de ser salvo. ¿Cuán agradecidos no estamos nosotros con alguien que nos hace un favor? ¿Cuán agradecidos no estamos nosotros con alguien que nos auxilió en un momento de dificultad y pasamos el resto de la vida agradecidos con esa persona? ¿Cuánto más no estaremos alabando y glorificando al Señor por la eternidad? Bueno, el apóstol Pablo y el ladrón de la cruz y cualquier cristiano que esté en esos dos rangos, en esas dos paréntesis, ¿verdad? Van a tener la misma sensación de agradecimiento. Pablo, porque siendo un odiador de la iglesia, el Señor lo tumbó del caballo, lo humilló, lo colocó en una situación de humillación y lo usó con toda esa pasión que tenía en contra de la iglesia, con todo ese conocimiento que tenía de la Torá, con todas esas dos nacionalidades y esos idiomas que hablaba, con toda esa preparación intelectual que Pablo tenía. Dios encauzó toda esa pasión, todas esas virtudes de Pablo como ser humano, las encauzó ahora en un camino totalmente contrario para la gloria de Dios y para crecimiento de la iglesia. Eso no más que lo hace Dios. Y Pablo va a estar la vida totalmente agradecido en la eternidad porque Dios le perdonó, que incluso él consintió en la muerte de Esteban, un santo que vio los cielos abiertos y a Cristo sentado en su trono y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar de que Saulo consintió en esa muerte, sin embargo, Dios lo perdonó y le hizo el apóstol de los apóstoles. Así que Pablo va a estar la eternidad agradecido con él. Pero el ladrón de la cruz, que se burló de su Salvador 2 horas antes, 3 horas antes, y sin embargo Cristo lo perdonó y lo lavó con su sangre y le dio la oportunidad de estar en el paraíso desde ese momento hasta siempre. Siendo un pecador, siendo una escoria de la humanidad, porque a quienes crucificaban en aquel entonces eran realmente las escorias de la humanidad, las escorias de la sociedad, eran realmente delincuentes, seres despreciables. Y sin embargo, Cristo lo perdonó y no le puso ningún pero. Simplemente tuvo que abrir su boca y decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Solamente tuvo que reconocer que Jesús era el rey. Solamente tuvo que reconocer que Jesús era el Salvador. Solamente tuvo que reconocer que Jesús decía ser el Mesías y él lo creyó para que Jesús le dijera,
hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué maravilloso, ¿verdad? Que el Señor, a pesar de quienes hemos sido y de lo que somos, Él nos ama, nos ha perdonado y nos va a dar la oportunidad de estar frente a su trono por la eternidad. Todos nosotros vamos a experimentar el gozo de saber que nos pudimos haber condenado, pero Dios en su misericordia nos rescató y nos dio vida eterna. Creo firmemente que en el cielo yo voy a saber de que Dios me salvó y de que Martín Portillo, siendo un pecador, sin embargo, Dios lo perdonó. Dame un segundito, María. Pero vamos con lo que preguntó ahorita Eva. Pero probablemente existe en el cielo una forma establecida por Dios para resaltar y premiar a los que hayan hecho una mayor o un mayor y mejor uso de las cosas que Dios le dio para que administraran en la vida. Voy a repetir esto, pero probablemente, sí, ya dicho lo que ya dije, ¿verdad? Son salvos por los méritos de Cristo, va a haber un agradecimiento y alabanza a Dios por habernos rescatado, en eso se van a aparecer, pero donde puede estar la diferencia es que existe en el cielo una forma que Dios ha establecido para resaltar y premiar a los que hayan hecho un mayor y mejor uso de las cosas que Dios les dio para que administraran en la vida. La Biblia dice que nosotros somos mayordomos, somos ministros de un nuevo pacto. Oportunidad que no tuvieron los que murieron poco después de ser convertidos o se vieron impedidos por otras circunstancias. Es decir, si el apóstol Pablo se convierte en el camino a Damasco y el Señor hace todas las cosas que hace con él, pero después que el Señor lo llama, Pablo hubiera asumido una posición irresponsable de no obedecer a Cristo, de no hacer lo que le decía, puede ser que él siguiera con su fe en Cristo, pero pasara todos esos años hasta el día de su muerte en una actitud, digamos, de ser salvo porque creyó en Cristo, pero de desobediencia porque no hizo todo lo que Cristo le pidió que hiciera, ni entregó su vida a Cristo como él quería que le entregara. Ni dedicó el tiempo, ni invirtió sus dones y sus capacidades en glorificar a Dios. ¿Fue salvo? Sí. ¿Va al cielo? Sí. Si en su corazón cree y con su boca confiesa que Jesucristo es el Señor, yo creo que va al cielo. Como hay millones de cristianos que van a ir al cielo, pero no administraron o no administramos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vida, nuestro cuerpo y todo lo que Dios nos ha dado de la manera que Dios hubiese deseado que lo hiciera. Pero también es verdad que hay cristianos que hubiesen querido, hubiesen deseado servir al Señor con mucho más pasión y no tuvieron la oportunidad. Voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, en la primera iglesia bautista de Maracaibo, hubo un hermano que lamento que en este momento, ya me acordé, Segundo Huerta, se me había olvidado el nombre. El hermano Segundo Huerta, yo lo conocí más o menos por allá en el año 93. El hermano Segundo Huerta era un ancianito de 80 y algo de años. Cuando yo lo vi en la iglesia, parado en la puerta de la primera iglesia, encorbatado, recibiendo a la gente con los boletines, dando la bienvenida, bendiciendo a la gente, con aquella simpatía, con aquella pasión, con aquel amor, yo dije, este hombre debe tener años en el evangelio. Es lo que se me pasó por la cabeza. Poco tiempo después le escuché decir a él, en un testimonio, llorando, que él lamentaba haber conocido a Cristo desde hacía poco tiempo. Lo conoció a los 70 y pico de años, cuando ya habían pasado apenas 4 o 5 años. Entonces él lloraba y él decía, cuánto lamento yo no haber conocido a Cristo cuando yo era un joven. En cambio, hay gente que aceptó a Cristo a los 15 años, a los 20 años, y ya tienen 70, y si le pregunta qué ha hecho por Cristo, quizás ni siquiera han ganado un alma para ser. Entonces, ven los dos contrastes. Los dos van a ser salvos. Repito, si la fe verdadera, si la fe genuina de Cristo está en el corazón,
se confiesa con la boca, se cree, se acepta, se declara que se cree en Cristo como el único y suficiente Salvador, se confía, se descansa en esa afirmación, en esa convicción, la Biblia dice que tiene vida eterna. Pero yo no creo que en el cielo vaya a tener las mismas coronas, los mismos galardones, los mismos reconocimientos. ¿De dónde me baso yo para decir eso? Apocalipsis 22:12 dice, ya terminando el libro de Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. En el mismo capítulo habla acerca de que él va a condenar, va a juzgar a los impíos según sus obras. Es decir, él no va a mandar a nadie al infierno, ni lo va a condenar por la eternidad sin primero leerle la cartilla. Pero en el caso de Apocalipsis 22:12, dice que a los cristianos los va a recompensar según su obra. Es decir, que si bien es cierto, la salvación no es por obra, ni por ninguna obra podemos ser salvos, si bien es cierto que el Señor nos va a recompensar según el uso que le hayamos dado a nuestros dones, a nuestros talentos, a nuestro tiempo y a nuestras cosas. Dice el versículo de Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, posiblemente para los hombres que son pastores, el Señor tiene una corona para los pastores, posiblemente. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Segunda Timoteo 4:8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, que para aquellos cristianos que se han esforzado, que se han destacado, que se han invertido, que se han sacrificado, que han hecho realmente cosas por amor al Señor y que han demostrado su pasión por el Señor, no solamente van a ser salvos, sino que el Señor quizás les premie con alguna corona. Por razones de tiempo, no puedo ahondar en los siguientes pasajes, sobre todo en su lectura. Pero en Lucas 19, 12 al 27, Lucas 19, 12 al 27, hay un pasaje donde un hombre se fue a recibir un reino. Jesús dijo esta parábola. Hubo un hombre que se fue a recibir a otro país un reino. Pero antes de irse, le repartió a unas personas ciertas posesiones para que las reprodujeran. Cuando él regresó y empezó a pedir cuenta, estos hombres le dijeron, Señor, tú me diste 10 minas, aquí tienes 10 minas más. Señor, tú me diste 5 minas, aquí tienes 5 minas más. Pero vino uno y dijo, Señor, la mina que me diste la guardé en un pañuelito porque bueno, Señor, yo sé que tú eres celoso y esto y aquello, y puso excusas. Entonces, el Señor dice que al que regresó un buen beneficio por las 10 minas, le dio a administrar 10 ciudades. El que dio 5 minas, le dio a administrar 5 ciudades. Pero el que no dio buenos frutos, sino que regresó solamente lo que se le había dado, el Señor lo trató y le dijo, por tu actitud, por no tomar en cuenta mi consejo, por no tomar en cuenta mi palabra, por no haber puesto a producir el dinero, aunque sea en los bancos para recibir los intereses, por esa razón te quito la mina y se la voy a dar al que tiene 10. Y hubo gente que le dijo, no, ya él tiene 10. Eso no es problema tuyo. Yo se la voy a dar a él porque al que más se le da, más se le pide. Y al que más se le da, también va a dar más. Es decir, cada quien es responsable por los dones que tiene.
Si se le dio mucho, se le va a pedir mucho. Si se le dio poco, se le va a pedir poco. Pero a todos se nos va a pedir que demos cuenta de lo que recibimos. Pero hay otra cosa que es muy importante decir antes de terminar esta respuesta. Dios es soberano. Recuérdense de eso. Uno de los atributos, siempre hablamos del amor de Dios, siempre hablamos de la misericordia de Dios, siempre resaltamos esas cosas de Dios que son importantes. Pero hay un atributo de Dios maravilloso, que todos los cristianos que entendemos ese atributo y lo apreciamos y lo tomamos en cuenta en cada cosa que nos pasa en la vida, nos ayuda mucho. Dios es soberano. Soberano quiere decir que Dios hace lo que Él quiere, como Él cree, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos. Entonces, en Mateo 20, 1 al 16, hay una parábola que a mí me encanta y que por razones de tiempo no puedo ahondar, pero la voy a decir aquí rapidito. Hubo un hombre que llamó a un grupo de personas para que le trabajaran y convino con ellos en pagarles un denario al día. Y hubo unos que empezaron a trabajar tempranito a las 6 de la mañana. Hubo otro grupito que llegó más tarde y les dijo, vayan a trabajar que yo les voy a pagar lo mismo. Y llegó otro grupo que llegó al mediodía y les dijo, vayan para allá a trabajar que yo les voy a pagar lo mismo. Y llegaron unos ya a las 5 de la tarde cuando ya estaban bajando a la Santa María y recogiendo las palas. Y fueron a trabajar un ratico y cuando vinieron todos a cobrar, los que estaban desde la mañana fajados, trabajando, largando el forro, como decimos en Venezuela, el dueño les dio el denario que habían convenido. ¿Cuál es la sorpresa? Que esos ven que los que llegaron y todavía estaban fresquitos, porque ni les dio tiempo de vestirse para ponerse a trabajar, medio hicieron unas cositas. Hola, Xiomara, ¿cómo estás? A eso también les dio un denario igualito. Entonces, los que llegaron en la mañana dijeron, pero bueno, un momentico, estos acaban de llegar y le van a pagar lo mismo que a nosotros que estamos de esta mañana fajados. Y el dueño de la hacienda, el dueño de la obra, le dijo, un momentico, yo combiné contigo que te iba a pagar un denario, ¿sí o no? Si yo les quiero pagar a ellos lo mismo, aunque hayan trabajado menos, ese es el problema tuyo. Ese es mi dinero, yo hago con lo que yo quiera. Conclusión, conclusión. A veces no vamos a entender cómo Dios actúa con algunas personas que creemos que deberían de merecer algo muy malo o algo que no es tan bueno, y sin embargo Dios trata de esa manera con esa persona. Y yo, que vivo orando, que vivo predicando, que vivo entregado al Señor, etcétera, no recibo lo que esa persona recibió. Y entonces puede ocurrir que Satanás nos hable el oído y nos diga, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que Dios lo que está haciendo es tratándote con injusticia? Vos que soy una ayunadora, un ayunador, un predicador, una persona, a vos, bueno, el Señor te trata con la tarifa básica. Y aquel que es un inconstante, aquel que no ha estado firme, aquel que a tus ojos te parece que no es alguien que está viviendo la vida cristiana como tú, sin embargo Dios lo bendice y le dio esto y le dio aquello y a ti no. ¿Por qué, Señor? Eso no es problema tuyo. Porque yo quiero. Algún día te lo explicaré. O de pronto ni te lo explicaré. Es cuestión tú si lo aceptas o no lo aceptas. Entonces, quizás en el cielo nos llevemos sorpresas. Quizás en el cielo yo me lleve la sorpresa de que esos hermanitos y hermanitas que yo pensaba que Dios les iba a dar una coronita de aluminio, de pronto el Señor les da una coronota con unas diademas y a mí me dan la coronita de aluminio. Puede ser. Pero les voy a decir una cosa. La actitud aquí en la eternidad debe ser esta. Ya estoy en el cielo. Lo demás es ganancia. Ya estoy en el cielo. Cualquier otra cosa es ganancia. Por eso el Señor les dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Si usted y yo tenemos la seguridad de la salvación, ya lo demás es añadidura. Y si usted y yo, cuando estemos en el cielo,
abrimos los ojos, nos damos cuenta de la gloria que Cristo compró para nosotros y que nos dio acceso a ella, si me dan una corona de aluminio o una con diadema, gloria a Dios, pero ya soy santo. Es lo que puedo responder. ¿Ok?